Muy buenas noches. Nosotros somos estudiantes del curso Construcción de Subjetividades, código 403039. Somos estudiantes de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Nuestro grupo está integrado por Adis Yaneiris Rivas, Marlene Natalia Caicedo, Luzmeri Rangel Banque, quien les habla, Lina Marcela Piedraíta y nuestra tutora Belsi Liliana. Somos el grupo 38. En este encuentro vamos a hablar acerca de unas estadísticas de la violencia y más adelante vamos a hablar acerca de herramientas para prevenir la violencia. Entonces, voy a empezar con la zona de Turbo en el Urabá antioqueño. Esta zona ha sido una zona azotada por la violencia de la región donde el patriarcado ha tomado fuerza, una fuerza considerable, ¿sí? Y ha dejado secuelas muy significativas en las personas, incluyendo pues a las mujeres que han sido las mayores víctimas. Apartado de Chigorodó, este año, en el primer semestre, van más de 140 casos de violencia sexual hacia la mujer, lo que representa un 16,6% que en el año pasado, en el mismo periodo. Bueno, en Turbo tenemos que hay violencia intrafamiliar, hay sexismo, ¿sí? Que es cuando el sexismo es eh, cuando se fomenta ese imaginario que se tiene acerca de la mujer o acerca de un género. En este caso, por ejemplo, cuando vemos mujeres en imágenes cuando vemos imágenes, frases que muestran a la mujer como un objeto sexual o que la mujer solo es para la casa, todo eso es lo que se considera sexismo. También tenemos lo que es la violencia de género y desigualdad. Según el documento ASI 2024, hasta septiembre del año pasado en Turbo se reportaron 888.597 víctimas con una población indígena del 1,3% y afrodescendientes del 13,8%, más que todo en las zonas rurales. La nueva EPS, que es una empresa prestadora de salud del Estado, registró un número de víctimas de 25.345 en cuanto al desplazamiento forzado. Y en total fueron 85.717 personas, lo que representa el 96,7% de desplazamiento. Las edades que se han las edades en las cuales se ha dado este fenómeno es de los 15 a 19 años, representando el 13,6%, y de 20 a 24 años, representando el 10,6%. Y tenemos que en el sexo que más ha predominado la violencia es en las mujeres, comprometiendo una cifra del 52,6% a diferencia de los hombres, que es el 47%. Bueno, entonces continuamos con la compañera Lina Marcela, que nos va a hablar acerca de las cifras de violencia que se han registrado en Manizales. Bueno, Manizales fue una ciudad que acogió a todos los violentados. En realidad vamos a hablar de Caldas como departamento. Se registraba una cifra muy alta de personas reconocidas como víctimas del conflicto armado y según el Plan de Acción Territorial de Víctimas de la ciudad, hay más de 18.500 víctimas sujetas de atención, lo que la ubica entre los municipios del país con mayor población de víctimas. Continúa la compañera con Río Sucio. Buenas noches para los invitados. Como lo mencionó la compañera Luzmeri en la introducción, mi nombre es Ayaneri Rivas Correa y soy del municipio de Río Sucio, Chocó. Esperen, yo corro esto para acá que no, para poder leer bien. Bueno, después de hacer una investigación en diferentes documentos, pude analizar que en uno de ellos muestran datos específicos y relevantes.
Por ejemplo, se evidencian aquí en esta diapositiva que argumentan entre los años 2014 y 2018 se dio un aumento sostenido de los feminicidios en el departamento del Chocó, alcanzando una cifra considerable de 16 mujeres asesinadas en el 2016, así como 207 reportes de mujeres maltratadas en el 2017. Y más de 100 casos de violaciones en este mismo año. Con esto, al conflicto armado se suma que las mujeres, los espacios de mayor riesgo son los más cotidianos, los comunitarios, los familiares, en los que el 96% de las mujeres del Chocó hemos sufrido en algún momento ese tipo de violencia. Esta situación se agravó en los últimos años, en particular durante el año 2020, con la incidencia de la pandemia del COVID-19, en la que las mujeres han denunciado nuevos focos de violencia en el territorio. Según el informe del Acuerdo Humanitario del Departamento del Chocó 2019, estas nuevas formas de violencia se centran en las persecuciones a las prácticas organizativas lideradas por mujeres. Y las amenazas incluyen el lenguaje sexista, como lo menciona la compañera, e intimidatorio hacia sus cuerpos y el de sus núcleos familiares. A este año se añade el aumento de feminicidios, así como el reclutamiento por parte de grupos armados para convertirlas en sus mujeres. Muchas gracias. Continúa la compañera de Tado Chocó. Muy buenas noches a todas y a todos. En el municipio de Bueno, Chocó se evidencian situaciones profundas de vulneración que afectan especialmente a las mujeres y a la familia. Según la Secretaría de la Mujer del Chocó, durante el año 2024, Tado se ubicó entre los territorios con mayor número de reportes de violencia intrafamiliar y psicológica en la subregión del San Juan. Solo en el primer semestre del año se registraron más de 120 casos, en su mayoría relacionados con agresión física y emocional ejercidas por pareja o exparejas. El hogar continúa siendo el principal escenario donde estas violencias ocurren, lo que refleja una problemática arraigada y normalizada en el entorno social. A esta situación se suma el impacto histórico del conflicto armado. De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, más de 8.700 personas en Tado han sido reconocidas como víctimas y aproximadamente el 55% de ellas son mujeres. Entre las principales aceptaciones se encuentran el desplazamiento forzado, la violencia sexual, la pérdida de familiares y reclutamiento de hijos e hijas. Estas experiencias han dejado huellas profundas en el tejido social, agravando la desigualdad y limitando las oportunidades de desarrollo para las mujeres y sus comunidades. En conjunto, estas cifras muestran un territorio marcado por violencias estructurales que se entrecruzan, y que demandan intervenciones urgentes y sostenidas. Fortalecer la protección, promover la igualdad y reconstruir la comunidad no solo es necesario, sino fundamental para avanzar hacia un Estado más seguro, más justo y con mayor oportunidades para todas y todos. Muchas gracias. eh, muchas gracias compañeras por cada uno de sus aportes. Bueno, vamos a continuar con el siguiente punto que es analizar el análisis de las entrevistas que tuvimos en la fase anterior, en la fase 3 del curso, las cuales se hicieron con unos entrevistados que más adelante los vamos a presentar. Entonces, bueno, en el municipio de Turbo se encontró que efectivamente este territorio es un territorio marcado por la violencia a cargo de grupos armados al margen de la ley, ¿sí? Donde sí han ocurrido fenómenos como el desplazamiento forzado, violencia hacia toda la población, independientemente de su edad. Los entrevistados afirman que la violencia los afectó de manera considerable y narran hechos como los siguientes, como que se llevaban los niños de las casas, abusaban, violaban de las mujeres, les quitaban las propiedades, sus tierras, ¿sí? Y las mujeres, como por ese sentir a su hogar, muchas veces se quedaban en los territorios y eran las que más sufrían.
a la mayoría de ellas les mataron sus esposos e hijos y la comunidad, los valores que utilizaron para soportar esto fue la resiliencia, ¿no? Y encontramos el soportar, ¿no? El soportar como una acción hacia, que se realizó hacia estos estragos de la violencia. Em, el soportar y muchas veces el guardar silencio y permanecer en estos territorios, ¿cierto? Como desde una posición neutral o de una posición de silencio que no hay que juzgar, sino que es para comprender, ¿no? Sabemos que cuando suceden estos actos, a veces se toman acciones que a veces se toman acciones y las acciones que se tomen considerablemente, si sean buenas o malas, o no, o que no hayan sido las adecuadas o no, no es una manera para juzgarlo, ¿no? Sino para comprender el punto de vista, la percepción de cada una de las víctimas. La mayoría entonces, la mayoría, bueno, los entrevistados consideran que gran parte de esa violencia fue generada por el machismo. Continúa la siguiente compañera, Marlene, por favor. A continuación, las entrevistas de Tado acerca de la guerra, perdón, las entrevistas de Tado evidenciaron que vivieron cerca de la guerra, la presencia de grupos armados, los enfrentamientos y el control del territorio por sus recursos generaron miedo, desplazamientos y una ruptura profunda en la vida comunitaria. Las mujeres fueron las más afectadas por la violencia física, sexuales y emocionales, pero también quienes lograron convertir el dolor en organización y liderazgo, trabajando por la paz y la defensa de los derechos. La comunidad respondió creando grupos y procesos de apoyo que ayudaron a sanar, fortalecer la unión y promover la memoria. Además, se reconoce que la violencia del conflicto se relaciona con prácticas machistas que aún persisten en algunas familias y que reproducen desigualdad. Por eso la prevención requiere educación, oportunidades para los jóvenes, respeto y diálogo. Tado aprendió que solo la unión y la transformación de las costumbres pueden garantizar una vida sin guerra ni violencia contra las mujeres. Muy valioso aporte. Continuamos con Lina Marcela. Bueno, Manizales concluye que cada historia narrada refleja las heridas de un pueblo y una sangre manchada por el sufrimiento indolente. La paz no se construye solamente con acuerdos políticos, sino con reconciliación interna de cada persona con su historia y con el otro. La reparación real comienza cuando el dolor se nombra, se escucha y se transforma en aprendizaje y no en venganza. La violencia contra la mujer, por su parte, es la manifestación íntima y persiste de esa misma estructura de poder y dominación que alimentó el conflicto armado. En ambos casos, la raíz es similar: el desequilibrio del poder, la pérdida de la empatía y la desvalorización de otros, especialmente de lo femenino, no solo en la mujer, sino en la energía del ciudadano, en la compasión y en la escucha. Gracias. Muchas gracias a ti, Marcela. Y continuamos con Aris, por favor. Bueno, después de escuchar a mis entrevistados, ellos mencionaron en la entrevista realizada que el municipio de Río Chocó se logra evidenciar cómo este impacto logra afectar a muchas féminas que aún así en su mayoría han logrado salir adelante y aprovechar las ayudas que se le han presentado por parte del gobierno u otras entidades. Río Sucio es un municipio pluriétnico y con una diversidad económica como la pesca, la siembra, la comercialización de madera. Y entre otras, factores que se han visto afectados por el conflicto armado y que actualmente por la resiliencia, la unión y sostenibilidad comunitaria están volviendo a tomar fuerza. Bueno, ahorita vamos a a explicar unos conceptos que identificamos en las lecturas que leímos. Entonces, empezamos con el empoderamiento. Eh, El empoderamiento, como se evidencia aquí en la diapositiva, es el proceso mediante el cual el individuo desarrolla autonomía, autoeficacia, control sobre su vida para desarrollar habilidades que lo beneficien a él y a la comunidad. Un claro ejemplo
son esas mujeres que se han visto afectadas por el conflicto armado y que de una u otra manera han desarrollado esas habilidades pertinentes y aprovechado como que esas ayudas del gobierno y de las otras entidades, como mencioné anteriormente, para afrontar esa situación lamentable y resignificar esas actitudes para el bienestar de ella y de sus familias. Muchas gracias, Aris. ¿Quién desea, compañeras, hablar acerca del conflicto? Bueno, el conflicto es el desacuerdo entre dos o varias partes. Vale. Bueno, entonces, em, bueno, sí, entonces ahí tenemos que efectivamente el conflicto es algo que hemos tenido en nuestro país, porque por el hecho de que algunas poblaciones han quedado invisibilizadas, ¿cierto? Porque muchas veces en una democracia la cobija no da para todos. Entonces es cuando las personas manifiestan esos desacuerdos, ¿cierto? Como el caso de los grupos armados, de una manera no la más adecuada, no la más correcta, pero que vieron fue como la violencia como una manera de hacerse visibles. También, pero también tenemos al Estado que en vez de, pues, de conciliar, no como en ellos, lo que hizo fue como echarle más leña al fuego. Eso fue, en resumidas cuentas, como lo que ha sucedido en torno a ese fenómeno en nuestro país. El fortalecimiento, por favor, ¿quién desea hablar de él? Fortalecimiento, proceso que desarrolla las capacidades de la comunidad para lograr un cambio positivo y que en ellas promueve la participación ciudadana y sana la convivencia. Compañera Lina, ¿no quieres hablar acerca de la violencia? Sí. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional de la fuerza física o del poder, ya sea como una amenaza o un efectivo contra uno mismo, o otra persona o un grupo o una comunidad que cause como resultado o probabilidad de daño psicológico, lesión, muerte, privación. Bueno, sí, entonces la violencia implica también otros tipos de violencia, ¿cierto? Tenemos no solamente la violencia física, sino que también tenemos lo que es perdón, señora lo que es la violencia psicológica, la violencia económica, violencia de género, ¿sí? Y también tenemos violencia patrimonial, ¿cierto? Y donde esto implica muchas veces a una persona se le pueden cometer muchos, incluso todos estos tipos de violencia, lo cual es un daño muy grande que se le hace a una persona. Entonces ya sabemos que la violencia implica no solamente lo que es la parte física, sino también la parte emocional, la parte psicológica y económica y demás. Bueno, ¿alguien nos desea hablar de la inclusión? Bueno, la inclusión es la acción que busca integrar a las personas a la comunidad sin importar el sexo, raza, orientación sexual, condición física, etcétera, para que se sientan seguras, apoyadas y respetadas y valoradas. El género es como la sociedad razona que debe ser el hombre, la mujer u otras identidades de acuerdo a unos roles y características, ¿vale? Entonces ahí es cuando la sociedad dice que la mujer tiene estas funciones, ¿cierto? Que de lavar, cocinar, tales, y que el hombre es proveedor, que el hombre tiene la función de proveer y de proteger, ¿cierto? Entonces, pero el género puede cambiar de acuerdo a la cultura y con el pasar del tiempo. Bueno, entonces llegamos a la parte más importante de este encuentro y es poder contar con la asistencia de nuestros invitados que entrevistamos en la fase 3, en la fase anterior del curso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que cada uno de los participantes, o sea, de ustedes, los que entrevistó cada una de nosotros, de nosotras, que nos hable de su territorio o del contexto en el cual vive. Entonces nos van a comentar qué necesidades tiene ese territorio, ese contexto, cuáles son las violencias que más se presentan, ¿cierto? Y
y que lo hagamos pues de una manera breve, ¿sí? También en el segundo lo que vamos a hacer es que con cada una de la estudiante que estuvo con ustedes, vamos a responder una pregunta muy importante y es cómo podemos promover estrategias comunitarias para mitigar la violencia contra las mujeres que hay en sus territorios, en el contexto, ¿vale? Entonces, empezamos. Bueno, les quiero aclarar, espera un momentico, quiero aclarar algo Sí. y es que previamente se firmó un consentimiento informado, ¿sí? Para hacer las entrevistas y cada uno de ustedes puede encender la cámara si lo desean, si no, la pueden dejar apagadita. Si quieren decir su nombre, pues lo pueden hacer, si no, también es respetable. Entonces, continuamos con el primer invitado. Buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Fernando Córdoba. Bueno, para mí es un placer y un gusto, un honor estar aquí acompañándolas a ustedes y escuchándolas, estos puntos de vista que son bien importantes en la sociedad a día de hoy. Pues mi territorio, en el municipio en el cual vivo, es el municipio de Río Sucio, Chocó, y pues creo que el contexto en el que nosotros hemos vivido por mucho tiempo, además de la violencia intrafamiliar, han sido la violencia de los grupos armados. Como lo decía la muchacha que nos entrevistó, pues han pasado muchos sucesos en los campos, ha salido mucha gente desplazada y pues nosotros hoy en día lo seguimos padeciendo. Ahora quizás no en cuanto a lo de los grupos armados, pero creo que el fenómeno y el grupo o lo que más nos afecta hoy ha sido la negligencia de las instituciones. Eh, Creo que la negligencia es lo que nos ha estado matando más por parte, por ejemplo, Mm, de Dios. Sabiendo pues que, por ejemplo, hay cosas que se ven, pero que no se tratan hoy en día. O sea, como que nadie se preocupa por ellas. Entonces, creo que eso, que la negligencia es lo que más nos está acabando hoy a nosotros como municipio de Río Sucio y Chocó. Muchas gracias por su valiosa apreciación. Entonces ahí encontramos lo que es la violencia intrafamiliar y violencia causada por los grupos armados al margen de la ley. Sí, y como una parte de abandono por parte de las instituciones gubernamentales, me imagino que son a las que él se refiere. Y continuamos con la siguiente invitada. ¿Quién desea de las invitadas de Tado Chocó? Sí, ya sigue. Buenas noches. Muy buenas Mi noches. nombre es Yasmín Mosquera, habitante del municipio de Tado. Muy buenas noches, Yasmin. ¿Puedes contarnos acerca de las necesidades que has notado, que has visualizado en tu territorio? Claro que sí. Tado es un municipio marcado por profundas necesidades, tales como altos índices de pobreza, falta de oportunidades laborales, deficiencias en los servicios públicos y un histórico abandono estatal. En muchas familias persisten prácticas, muchas desigualdades de género, lo que impacta especialmente a las mujeres, quienes solemos llevar la carga del hogar, el cuidado de los hijos y en muchos casos enfrentamos violencia física, psicológica o económica. Además, la falta de rutas de atención efectivas y el miedo a denunciar agravan la situación. Aún así, Tado es un territorio con fuerte sentido comunitario, donde las mujeres hemos empezado a organizarnos para defender nuestros derechos y fortalecer nuestra autonomía. Muchas gracias, señorita, por su valiosa participación. Continuamos con la entrevistada del municipio de Turbo.
Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Me presento, mi nombre es María Isabel Montes, representando al municipio de Turbo. Sí, El María municipio Isabel. el municipio de Turbo, Antioquia, a pesar de estar ubicado en una estrategia como es el Golfo de Urabá, es un municipio que ha sido azotado por la violencia a manos de los conflictos armados y el narcotráfico, así como las pandillas que un tiempo estuvieron presentes en el municipio, compuestas en su mayoría por integrantes jóvenes. La violencia ha afectado a la mucha gente de todas las edades, pero las más afectadas han sido las mujeres. Hoy en día la violencia a mano de los grupos armados y pandillas ha disminuido. Ahora los grupos armados, al margen de la ley, operan bajo la modalidad del crimen organizado, pero se sigue presentando el desplazamiento. Hay muchas desigualdad de género, las mujeres acceden muy poco a la educación a diferencia de los hombres. Igual sucede con la parte laboral. Los hombres son los que más trabajan y gozan de los buenos puestos. La brecha de mujeres desplazadas es muy grande. A diferencia de los hombres, hay violencia intrafamiliar y violencia de género, siendo las mujeres las más afectadas por el simple hecho de ser mujeres. Y esto es causado por el machismo que todavía existe en la zona. Wow, muchísimas gracias por tu apreciación. mm, y continuamos con la siguiente invitada. Me falta uno, ¿cierto? ¿O ya están todos? Buenas Mm, noches, mi nombre es Daniela Henao de la ciudad de Manizales. Yo hace mucho tiempo, junto a mi familia, fui desplazada de La Dorada a Caldas. Fuimos desplazados totalmente toda mi familia. Pues en este momento ya me encuentro viviendo en la ciudad de Manizales, pues desde hace mucho tiempo. Fue un proceso pues muy complicado porque en ese entonces había mucha violencia, mucha guerra. Cuando estábamos en La Dorada, pues digamos, yo estaba muy pequeña y yo vi cómo mataron, digamos, al esposo de una vecina. Y se veía mucha violencia. Pues en este momento, ya que estoy en Manizales, pues a nosotros nos han brindado como mucho apoyo como tal. eh, Muchas gracias, Daniela. Sabemos que lo que nos acaban de comentar son sucesos eh, que son sucesos que hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay que tener presentes, que marcan una sociedad, ¿cierto? Que generan una fractura social y que también afectan pues a las víctimas. Entonces vamos a empezar con las herramientas que se pueden hacer para mitigar esos actos de violencia, ¿cierto? Que esa violencia no se vuelva a repetir o que si ya la hay, pues podamos disminuir, mitigar esa violencia. Entonces empezamos con el invitado de Río Sucio Chocó. Cómo cree usted, cómo piensa que se puede mitigar el tema de la violencia intrafamiliar y la violencia por parte del conflicto armado en el territorio? Podemos continuar con Daniela o con la invitada de Tado Choco, ¿sí? Cualquiera de las dos. Eh, Tado. Bueno, Ah, para listo. reducir la violencia contra las mujeres en Tado es fundamental promover estrategias basadas en nuestras realidades. Proponemos fortalecer los grupos de mujeres y los espacios comunitarios donde podamos hablar, acompañarnos y organizarnos. También impulsar procesos de educación en género, talleres de liderazgo y campañas contra el machismo en barrios y escuelas. Además, es clave articular a la comunidad con instituciones de apoyo, asegurar rutas de atención asequibles y crear espacios seguros donde nosotras podamos participar en decisiones,
construir autonomía y transformar las dinámicas que generan violencia en nuestro territorio. Sí, son alternativas de solución muy importantes. Muchísimas gracias. Marlene, que acompañó a nuestra entrevistada que acabó de participar, desde la psicología, ¿qué aporte le podríamos aportar a ella, a lo que ella nos acaba de decir, para mitigar la violencia? Bueno, para mitigar la violencia en Tado, tenemos formación en liderazgo y participación ciudadana, que sería capacitar a mujeres, jóvenes y líderes comunitarios para que puedan participar activamente en decisiones locales y gestionar proyectos. Creación de mesa de diálogo comunitario, establecer espacios donde la comunidad pueda analizar problemas, prevenir conflictos y contribuir a acuerdos colectivos. Forme- Formato de fomento de proyectos productivos locales, impulsar iniciativas con agricultura, artesanías y emprendimientos comunitarios que generen ingresos y fortalezcan la unión del territorio. Vale, Marley, entonces es como trabajar desde la parte de habilidades, ¿cierto? Para que ellos desarrollen habilidades que nos ayuden a empoderarse y a crecer económicamente. Continuamos con Manizales. Sí, buenas noches. Buenas. Digamos, yo creo que promoviendo más ayudas, digamos, por parte del gobierno, eh, pues digamos como en las partes donde, pues como que, mm, me enredé, perdón, como en las Tranquila. partes como más lejanas, pues por decirlo así, como en las veredas o en muchas partes, pues que están como tan abandonadas del gobierno, que es donde los, las, donde pues digamos me enredé. No llegan, no hay mucho acceso, ¿cierto? Y no llegan mucho Ujú. las ayudas gubernamentales Sí, ¿cierto? Para esos bueno, territorios. Ujú. ujú. Sí, Vale, perfecto. señorita. Bueno, entonces, bueno, con Lina Marcela, que es la compañera, la estudiante de psicología que acompañó a la entrevistada, ¿qué nos puede aportar desde la psicología para mitigar la violencia en su territorio? Bueno, yo creo que nosotros como psicólogos debemos de generar programas específicos. El programa de sensibilización en masculinidades, por ejemplo, hacer talleres con niños y hombres para construir nuevamente los roles de los géneros tradicionales, como lo que tú decías ahora, que el hombre es hombre y aporta y la mujer es la que hace el oficio en la casa. Entonces esto es como volverlo a rediseñar, promover la corresponsabilidad del cuidado y las relaciones respetuosas. En Manizales hay una campaña muy linda que se llama A Movernos Seguras, que es, tienen en diferentes sitios única y exclusivamente reunión para mujeres, bares y demás, para poder que ellas estén tranquilas y seguras y tienen un espacio público seguro. Pienso que es bueno implementar programas de rehabilitación psicológica en salud mental, salud integral y estrategias de recuperación. Vale, Lina, es muy valioso lo que acabas de decir porque realmente son estrategias y herramientas que ayudan pues en el caso de la violencia, sobre todo en el tema de violencia del conflicto armado y sí, a sanar toda esa parte emocional. Muchísimas gracias. Adis, Gracias. Bueno, desde mi rol como psicóloga propondré unas estrategias pertinentes, como primero el fortalecimiento de la autonomía económica y participación comunitaria, crear redes y mesas de trabajo, como dijo con la compañera Marcela, organizar espacios de promoción educativa, educar y sensibilizar a los niños, a la niñez sobre la igualdad y el respeto mutuo. También fortalecer el autoestima de las mujeres y las niñas y así empoderarlas y se sientan capaces de defenderse. Por otro lado, establecer esas habilidades de afrontamiento en las mujeres que han sido víctimas directas
por el conflicto armado, que muchas perdieron a sus maridos, entonces, y así minimizar los índices y alertas de problemas psicológicos. Muchas gracias. Gracias, gracias Ais por esas valiosas herramientas que nos acabas de dar, que serían muy importantes en el territorio del, Cho- del Chocó, que es uno de los territorios que más ha sido azotado por la violencia en nuestro país. Bueno, continuamos con la entrevistada en Turbo, Antioquia. Bueno, yo pienso que para alguna alternativa de solución, escuchar las voces de las víctimas, usar las redes sociales para transmitir mensajes contra la violencia, educar acerca del machismo y sus consecuencias, incluyendo a hombres y mujeres, pero también a niños y niñas adolescentes y jóvenes, ya ellos son el futuro de la sociedad. Muchas gracias por esas valiosas alternativas de solución. Entonces, otra de las herramientas que podemos implementar para mitigar la violencia sería estrategias que sean un poco terapéuticas, ¿cierto? Como el tema de incluir lo que es estrategias sobre la memoria colectiva, sobre la narración, crear grupos donde las mujeres puedan contar sus historias, donde se puedan apoyar entre ellas y de esa manera poder sanar ese duelo, ¿no? Ese dolor que de pronto no se pudo, no se pudo hacer en esos momentos de esos episodios, pero que en apoyo, en un grupo, en apoyo de mujeres con otras mujeres víctimas, se pueda lograr con apoyo psicosocial. También, pues, escribir las historias, ¿cierto? Como una manera de reparación a las víctimas. También hacer memorias colectivas como la fotografía y esto que también ayuda a la reparación de las víctimas. También promover lo que es talleres de reflexión y de concientización, talleres psicoeducativos para prevenir lo que es el machismo, lo que decía Marcela, reformar eso del género, ¿cierto? De las características de género. También tenemos lo que es otra de las que, bueno, concientizar y promover los derechos de las mujeres, promover los derechos de las mujeres y prevenir la violencia a través de talleres psicoeducativos donde ellas conozcan qué tipo de violencia hay, ¿cierto? Y cómo se pueden prevenir. También promover lo que son las rutas de atención, que cada uno de estos territorios tiene rutas de atención, ¿cierto? Tenemos el hospital, policía, comisaría, fiscalía, ¿cierto? Y donde se pueden poner los casos acerca de cualquier tipo de violencia. ¿Alguna tiene otro aporte que quiera agregar? No. Bueno, entonces, si no es más, y les queremos agradecer por asistir a este valioso encuentro. Es muy importante para todos. Espero que se lleven valiosos conocimientos y que actuemos frente a la violencia. Cuando sea el Día de la Mujer, por favor, compartir imágenes en contra de la violencia de género y todo esto. Bueno, muchas gracias por asistir, por apoyarnos a nosotras como estudiantes y esperamos contar con ustedes para otras actividades y con ustedes también, con los chicos que no se pueden estar. Muchas gracias a los Gracias. invitados. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.